Hola a todos, soy Dani y vengo a hablaros de Marvel United, un juego cooperativo de Spin Master Games y Cool Mini or Not, en el que junto con hasta 3 compañeros haremos frente a los villanos más emblemáticos de Marvel, y para ello usaremos a nuestros superhéroes favoritos. Utilizaremos una serie de mecánicas en las que combinaremos nuestras cartas para derrotar a dichos villanos, aunque además el juego cuenta con unas miniaturas espectaculares. Me voy a centrar en el contenido de la caja básica, aunque el juego cuenta con un montón de expansiones, además de un montón de miniaturas extra que venían en el Kickstarter. Hablaremos de los componentes del juego, explicaré cómo se prepara una partida y después explicaremos detenidamente todas las reglas y lo necesario para jugar. Vamos a la mesa y os lo explico. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de lo que necesitamos para preparar una partida. Necesitaremos las miniaturas de los personajes que vayamos a utilizar. En este caso yo tengo ya las miniaturas pintadas, ¿vale? Las miniaturas en la caja básica, tanto en el resto de expansiones, vienen sin pintar. Sus mazos de héroe, que consta cada uno de 12 cartas. También necesitaremos la miniatura del villano al que nos vayamos a enfrentar, sus 6 cartas de amenaza, sus 12 cartas de plan maestro y su tablero de villano. En medio del tablero tendremos que colocar la guía de misión junto con las 3 cartas de misión que tendremos que ir completando a lo largo de la partida. Más adelante explicaremos cómo. Necesitaremos también 6 de estas cartas de lugar. En la caja básica se incluyen 8, tendremos que elegir 6, ya sea bien eligiéndolas aleatoriamente o las que más os gusten. Y para terminar necesitaremos todos los tokens. Yo os aconsejo que los saquéis todos durante la partida, puesto que la mayoría se usan y así siempre es bueno tenerlos todos a mano. También hay un cubo azul, que es este, que es el medidor de villano, que se usa para algunos de ellos, como es el caso de Cráneo Rojo. Bueno, esto es todo más o menos lo que vamos a necesitar. Ahora vamos a pasar a explicar cómo se monta y cómo se empieza la partida. Bueno, vamos a pasar a explicar cómo se monta la partida. Lo primero que tenemos que colocar es la guía de misión aquí en medio, junto con las 3 cartas de misión aquí. Las podemos colocar en el orden que queramos, da igual porque las podemos completar en el orden que queramos. Lo siguiente que tenemos que colocar es el panel de villano. En el caso de Cráneo Rojo hay que colocar su marcador de villano y el número de vidas correspondiente al número de jugadores que vayamos a jugar. En este caso vamos a jugar 2, así que ponemos sus 4 vidas. Después cogemos las 6 fichas de lugar, las barajamos y las ponemos boca arriba alrededor de la guía de misión. Así. Que queden mirando hacia afuera, para que todo el mundo las vea. Después colocamos las 6 cartas de amenaza del villano, las barajamos y las colocamos en el correspondiente lugar de la localización. Aquí, aquí, en estos. Ahora colocamos los tokens. Vamos a empezar por los tokens de amenaza, que son estos 6 morados, cada uno en su localización. Así. Los tokens de vida de los secuaces, que en el caso de Cráneo Rojo son 3, habrá villanos que tengan más, habrá villanos que tengan menos, o incluso habrá villanos que no los tengan. ¿Vale? Esto por aquí, y ahora hay que colocar los civiles y matones en cada una de las localizaciones. Te vendrá indicado en cada una cuántos de cada uno hay que colocar. Aquí, por ejemplo, hay que colocar un civil, aquí un civil y 2 matones, 2 civiles y un matón. ¿Vale? No se rellenan todos, simplemente los huecos que vienen marcados. Y a lo largo de la partida se irá rellenando el resto. Estos son los que tenemos que ir rescatando y derrotando. 1, 2 y 3. Listo. Cogemos el mazo de villano, lo barajamos de las cartas de plan maestro y lo colocamos a un lado. Una vez que ya está todo preparado, nos tenemos que ir familiarizando tanto con las localizaciones como con las amenazas, porque es lo que tenemos que enfrentar durante la partida, así que es bueno que todos nos familiaricemos con ello. Ahora hay que colocar al villano. Yo normalmente lo suelo colocar en la parte de arriba. Se coloca aleatoriamente, pero bueno, como se barajan todas las cartas, tanto de localización como de plan maestro, da igual. Yo siempre lo coloco arriba. Una vez que ya esté todo colocado, es el momento de que escojamos nuestros héroes, ¿vale? ¿Por qué ahora? Porque así, una vez visto las amenazas y las localizaciones, sabremos qué héroes nos vendrán mejor o peor para cada partida. Yo en este caso voy a coger a Iron Man y Capitana Marvel, ponemos los mazos por aquí, y sus 2 miniaturas las colocamos justo en el lado opuesto al villano,
que en este caso sería aquí. Y ya está todo listo para empezar. Bueno, aquí tenemos el tablero preparado y vamos a pasar a explicar cómo se juega. Para empezar, os voy a contar cuáles son las condiciones de victoria y de derrota. Para ganar una partida tenemos que dejar la vida del villano a 0. En este caso, Red Skull tiene sus 4 tokens de vida, como viene indicado aquí para 2 jugadores, que tenemos a Capitana Marvel y a Iron Man. ¿Cuál es el problema? Que al principio de la partida no se le puede golpear. Para poder golpearle tenemos que completar 2 cartas de misión de las que hay aquí. ¿Cómo se completan dichas cartas? Pues tenemos esta de rescatar civiles, que tendremos que retirar token de civiles que hay en los lugares. Limpiar amenazas, tendremos que quitar 4 cartas de amenaza de los lugares. Y derrotar matones, en la que tendremos que derrotar a 9 matones golpeándoles. A veces, al principio de la partida no habrá ni suficientes civiles ni suficientes matones para completar dicha misión. Ya veréis que en las cartas de plan maestro irán apareciendo civiles y matones para que podamos completar dichas misiones. ¿Cómo se pierde? Pues podemos perder de 3 maneras. La primera, si el villano va a jugar una carta de plan maestro y ya no puede jugar más, es decir, ya ha jugado sus 12 cartas. En ese caso se pierde automáticamente. Segunda condición, que vayamos a jugar nosotros una carta de nuestro mazo y no tengamos cartas ni en el mazo ni en nuestra mano. Es decir, hayamos jugado nuestras 12 cartas. También se pierde automáticamente. Y hay una tercera condición que tienen algunos villanos, que aparece en su carta de villano. Cada uno tiene su condición especial. En el caso de Cráneo Rojo, por ejemplo, si su medidor de miedo llega a 20, perdemos la partida. Ese medidor de miedo irá creciendo a lo largo de la partida según qué cartas, ¿vale? Y ya está, esas son las condiciones de victoria y de derrota. Bueno, ya hemos explicado cómo se gana y cómo se pierde una partida. Vamos a pasar a empezarla. Todas las partidas empiezan siempre de la misma manera, que es robando una carta de plan maestro del villano. Cogemos una carta y la pondríamos alrededor de las localizaciones boca arriba. Todas las cartas, tanto de villano como de héroe, se colocan formando un círculo alrededor de las localizaciones. Luego explicaremos por qué, porque es importante. Esto, digamos, es una carta estándar de un villano, ¿vale? Tenemos su movimiento, su efecto BAM y la localización tanto de civiles como de matones en las localizaciones. Hay que hacerlo en orden de arriba abajo siempre. Primero, movemos a Cráneo Rojo 2 casillas hacia la derecha. Siempre se mueven en sentido horario. Por tanto, cogemos a Cráneo Rojo y lo movemos sus 2 casillas. Siguiente, se activa el BAM. ¿Qué es el BAM? En el panel de villano hay una casilla con un símbolo de BAM y debajo un texto explicativo diciendo qué es lo que pasa cuando se activa el BAM. En este caso, haría un punto de daño a cada héroe en la localización de Cráneo Rojo e incrementa su medidor de miedo en 2. Por lo tanto, aumentamos su medidor de miedo en 2. Miramos en su localización. ¿No hay héroes? Pues no nos hace daño. Además, cuando en la carta de plan maestro se activa el BAM, también se activa el BAM de los secuaces. En este caso, por ejemplo, tenemos 2 secuaces que son Madame Hydra y Crossbones, que también tienen su efecto BAM. Por lo tanto, habría que activarlo. En este caso, Madame Hydra hace un punto de daño a los héroes en su localización y Crossbones 2 puntos de daño. Por lo tanto, no nos haría daño ninguno. Para terminar, habría que colocar civiles o matones, en este caso son civiles, en las localizaciones, tanto en la que ha caído Cráneo Rojo, que es la del centro, que está marcada con una diana, como en las adyacentes. Siempre se empieza en sentido horario, por tanto habría que empezar la que está más a la derecha de Cráneo Rojo. En este caso habría que colocar un civil a la derecha, 2 civiles donde esté Cráneo Rojo y un civil a la izquierda. ¿Qué pasa si a la hora de intentar colocar un civil o un matón no hay hueco? Por ejemplo aquí, si en vez de 2 civiles habría que colocar 3, pues nos tenemos que ir a la casilla de exceso, que es la que aparece aquí. Aquí te explica qué pasa en caso de que no se pueda colocar un civil. Por ejemplo, en el caso de Red Skull, te dice que si no puedes colocar un token o de civil o de matón en una localización, incrementa su medidor de miedo en 1 por cada token que no hayamos podido colocar. Por tanto, si aquí, por ejemplo, no hubiéramos podido colocar un civil, tendríamos que aumentarlo en 1. Además de estas cartas, hay otras cartas especiales de cada villano, que cada uno tiene sus peculiaridades. Simplemente hay que leer el texto y hacer lo que ponga, ¿vale? Es todo muy sencillito.
Una vez terminado el turno de villano, pasa el turno de los héroes, ¿vale? Iremos actuando en sentido horario, uno detrás de otro, ¿vale? Entonces, lo primero que se hace siempre cuando sea el turno de un héroe, robamos carta, ¿vale? Tenemos nuestras 3 cartas que hemos robado al principio de la partida, robamos una, por lo tanto tendremos 4 cartas en la mano. ¿Cómo son las cartas de héroe? Pues como veis, tienen el icono del héroe correspondiente junto con su nombre y una serie de símbolos. ¿Qué son estos símbolos? Son las acciones que podemos hacer. Hay 4 tipos de símbolos. Está la acción heroica, la acción de movimiento, la acción de golpear y los comodines. ¿Para qué sirve cada una? La acción de movimiento nos permite movernos alrededor de las localizaciones. Por cada acción de movimiento que podamos hacer nos podemos mover una localización, o bien a izquierda o bien a derecha. Nosotros sí nos podemos mover en el orden que nos convenga, ¿vale? Por ejemplo, si jugamos esta carta, podríamos mover a Iron Man a izquierda o derecha una vez. La acción de golpear sirve para golpear matones, golpear secuaces o bien golpear al villano cuando podamos hacerlo, ¿vale? Al igual que el movimiento, por cada símbolo de golpear, pues golpearemos una vez. Por ejemplo, si jugamos esta carta de Iron Man, podríamos movernos y golpear. No tiene por qué ser específicamente en este orden. Podemos movernos y golpear o golpear y movernos, ¿vale? El orden de las acciones la podemos hacer como queramos. La acción heroica nos sirve para rescatar civiles o para completar cartas de amenaza. Por cada acción, o bien ponemos un token o bien retiramos un civil. Bien cuando juguemos acciones heroicas para rescatar civiles, o bien cuando juguemos cartas de golpear y quitemos matones, se colocarán en su respectiva carta de misión, ¿vale? Por lo tanto, si usamos la acción heroica, quitamos un civil de aquí y lo colocamos aquí, ya tenemos un civil menos para completar la misión. Y además tenemos los comodines, que nos sirven tanto para mover, como para golpear, como para hacer acciones heroicas, ¿vale? Entonces, tenemos nuestras 4 cartas y colocamos las que más nos interese. En este caso, por ejemplo, yo voy a colocar la de movimiento y golpear con Iron Man. Me voy a venir aquí y voy a golpear un matón. Lo coloco aquí. Y ya habría terminado el turno de Iron Man. Pasamos al turno de Capitana Marvel, que tenemos aquí sus 3 cartas. Robaríamos una, que nos ha tocado esto, y ya elegiríamos. Como veis, hay algunas cartas que tienen un pequeño texto que son reglas especiales de cada héroe. Luego explicaremos cómo funciona esto, porque es importante. Imaginaos, por ejemplo, en este caso, que yo quiero usar esta carta, ¿vale? Que me dice que hago una acción de golpear y además hago esto, que son dos golpear en una localización adyacente. Vamos a usar esta carta para que veáis cómo funciona. La colocamos a continuación de la de Iron Man en este caso. ¿Y qué ocurre ahora? Nosotros podemos hacer la acción de golpear, la acción especial de Capitana Marvel y además podemos hacer las acciones de la carta anterior. Es decir, tendríamos un movimiento, 2 acciones de golpeo y aparte su acción especial. Al igual que la de Iron Man la podemos hacer en el orden que queramos. ¿Yo qué voy a hacer, por ejemplo? Pues mirad, voy a golpear aquí. Voy a venirme a la izquierda y voy a hacer el Photon Blast aquí, que serían 2. Y el otro golpear que nos pega le vamos a dar aquí a Bob. Y esto lo retiramos, ¿vale? Entonces, como veis, hemos encadenado 2 cartas de acción. Ahora, volvería a ser el turno de Iron Man. Cogemos sus 3 cartas, robamos una, nos tocan 2 golpear y ya otra vez podemos colocar la que queramos. Y otra vez, cuando colocamos una carta, imaginaos que ponemos esta, por ejemplo, tendríamos una acción heroica y la acción de golpear de la carta anterior. Siempre usamos los símbolos de la carta anterior, ¿vale? Solo la anterior. No podríamos, por ejemplo, usar este movimiento y este tema. Y tampoco podríamos usar la acción especial de Capitana Marvel, porque esas acciones especiales solo se tienen en juego cuando se juega dicha carta, ¿vale? En este caso, pues lo dicho, tendríamos un heroico y un pega que podríamos rescatar un civil y un pega a la gente Bob. Si os dais cuenta, hay algunas localizaciones que, debido a las cartas de amenaza, tienen una serie de efectos. Por ejemplo, en el caso de Bob, te dice que los héroes, empezando el turno en esta localización, consiguen un token de crisis. ¿Cuáles son los tokens de crisis? Estos de aquí. Que esto los iré explicando más adelante porque tienen su aquel, ¿vale? Hay algunas dudas con respecto al reglamento que hay que explicarlas bastante bien. Entonces, en este caso, nos daría un token de crisis, lo tenemos aquí apartado para acordarnos que Iron Man tiene uno. Y iríamos colocando cartas. Colocando cartas. ¿Hasta cuándo? Pues hasta este momento. Cuando haya 3 cartas de héroe colocadas,
le volvería a tocar al villano. Sacamos su carta del villano, se resuelve su efecto como hemos explicado anteriormente y seguimos colocando cartas de héroe. Colocaríamos una carta de villano, 3 cartas de héroe, una carta de villano, 3 cartas de héroe. ¿Qué pasa? Una vez que hayamos completado la primera misión, la retiramos y el villano está bajo presión. ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de actuar cada 3 cartas, lo hará cada 2. Por lo tanto, es importante que esa misión la intentemos retrasar un poquito para que no empiece a colocar cartas tan rápido. Una vez que limpiemos la segunda carta de misión, ya sí podemos pegarle al villano, ¿vale? Por lo tanto, yo recomiendo que intentemos completar esas 2 misiones, si no al mismo tiempo, en 2 turnos consecutivos, para que inmediatamente después ya le podamos empezar a pegar. Porque como retrasemos mucho la cosa, la verdad es que la partida se puede complicar muy rápido. Una vez cubierto el turno de héroe y el turno de villano, vamos a pasar a explicar otras cositas, como puede ser el daño de los héroes, cómo recibimos daño. Vale, imaginaros que, como hemos explicado anteriormente, hemos colocado la carta de villano, hemos colocado las 3 cartas de héroe, iría otra vez cráneo rojo. Sacamos su carta y nos sale esta, que se movería 2 y nos haría BAM. Se movería a nuestra localización y nos haría un punto de daño a cada uno. ¿Cómo se recibe ese daño? Pues sería un punto de daño a cada uno de nosotros. Iron Man tiene 3 cartas en la mano, tendríamos que coger una, la que nos interese, y la colocamos debajo de nuestro mazo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a quitar esta y la colocamos debajo. De esta manera tendríamos 2 cartas en la mano. Y haríamos lo mismo con Capitana Marvel, ¿vale? Entonces, cuando vayamos a actuar nosotros, evidentemente tendremos menos cartas, menos opciones. ¿Qué pasa si nos quedamos sin cartas en la mano? ¿Vale? Imaginaos que tenemos una carta, nos hace el BAM, la colocamos así y no tenemos cartas. En este caso, nuestro héroe quedaría KO. Lo tumbaríamos y al próximo turno empezaría el héroe otra vez robando cartas y demás. Esto no significa que perdamos la partida, ¿vale? Simplemente se queda KO durante un turno. Lo que sí significa es que el villano gana una serie de beneficios, ¿vale? En el caso de cráneo rojo o en la mayoría de villanos, ¿vale? Se activa el BAM. Cada vez que nos hagan KO a un héroe, se activa el BAM. En este caso, por ejemplo, aumentaríamos otra vez el medidor de miedo y nos volvería a hacer un punto de daño. Importante, solo se activa el BAM del villano principal. No se activan los BAM de los secuaces, ¿vale? Cuando se hace KO. Eso es muy importante, ¿vale? Como he dicho, seguiríamos actuando normalmente. Imaginaos ahora ir a Capitana Marvel. Cuando sea otra vez el turno de Iron Man, robamos 4 cartas y volvemos a actuar de manera normal, ¿vale? Por lo tanto, como he dicho, no significa que hayamos perdido la partida si nos deja KO nuestro héroe. También vamos a hablar de las localizaciones, ¿vale? Porque debajo de cada carta de amenaza, la localización tiene un efecto especial. Por ejemplo, imaginaos que estamos en esta localización, limpiamos esta amenaza y ahí aparece un pequeño texto, ¿vale? Las localizaciones son lugares en los que nosotros conseguimos una serie de beneficios una vez esté la carta de amenaza retirada, ¿vale? En el caso de, por ejemplo, podemos robar... No, podemos cambiar... También os voy a hablar un poquito de las localizaciones. Las localizaciones, debajo de cada carta de amenaza, tienen un texto que es una regla que nos beneficia, ¿vale? Cada vez que limpiamos una amenaza, la retiramos y se activa esa localización. ¿Cuándo se activa? Cuando nosotros terminemos nuestro turno en esa localización y no haya carta de amenaza, por ejemplo, imaginaos que Iron Man está aquí y esta carta de amenaza la hemos quitado ya, hay un pequeño texto, leemos lo que pone y nosotros decidimos si esa regla la aplicamos o no. ¿Qué pasa? Solo podemos activar una regla de localización por turno, ¿vale? Por ejemplo, el teletransporte lo que hace es que si estamos aquí nos podemos mover a cualquier otra localización. Si esta está limpia, nos movemos aquí y esta también está limpia, no se activarían las dos, ¿vale? Solo podemos elegir activar una. También vamos a hablar de las fichas de crisis. ¿Qué son las fichas de crisis? Pues son unos tokens que vamos a ir recibiendo a lo largo de la partida. Estos tokens no es bueno tener muchos, ¿vale? Porque siempre van a actuar en nuestra contra. En el caso de Cráneo Rojo, por ejemplo, tiene una carta que dice que aumenta el medidor de miedo por cada token de crisis que tenga cada personaje, ¿vale? ¿Cómo ganamos esta ficha de crisis? Pues depende. A la gente de Boss, por ejemplo, lo que hace es que cuando empecemos el turno aquí nos da una crisis. Madame Hydra y Crossbones podemos evitar el daño que nos haga con crisis. Habrá cartas que nos digan que nos dan crisis, ¿vale? El problema de esto, que no hay manera de quitarlo salvo que haya una regla específica que lo diga,
Por ejemplo, hay una de las localizaciones, que ahora mismo no sé cuál es, pero sí sé que hay una localización que te dice que puedes descartarte una carta de tu mano para quitar una ficha de crisis de cualquier parte, ¿vale? Entonces yo os aconsejo que intentéis tener la menor cantidad de fichas de crisis posibles durante la partida. También os voy a hablar de los tokens de acción, ¿vale? Hay una serie de cartas, como por ejemplo esta carta de Iron Man, que nos permite distribuir 2 tokens de golpear entre los héroes, ¿vale? Estos tokens son como acciones que podemos utilizar cuando queramos, ¿vale? Imaginaos que jugamos esta carta de Iron Man distribuye estos 2 tokens de golpear a quien quiera, al personaje que quiera, y le entrega uno de estos tokens, ¿vale? Pues este token lo podemos utilizar, lo podemos canjear cuando queramos para utilizar esta acción correspondiente. Por ejemplo, imaginaros que en ese turno de ahí que Iron Man tenía una acción heroica y una opción de golpear por la carta anterior, también tiene este token, por lo tanto podría utilizar 2 acciones de golpear y una acción heroica, ¿vale? Hay de los 4 comodines, ¿vale? Cada héroe pues te distribuirá una serie. Iron Man, por ejemplo, distribuye muchos de pegar y muchos de mover. El Capitán América también utiliza mucho esta mecánica de entregar token a los distintos héroes, entonces es importante conocerla. Para terminar, me gustaría comentar también que le podemos añadir un extra de dificultad a las partidas robando una carta de desafío, ¿vale? Hay 3. Está la dificultad normal, la dificultad difícil y la dificultad heroica. ¿En qué consiste cada una? Pues simplemente robamos una carta, como os he dicho al principio, y cada una nos dirá una serie de cartas que tenemos que retirar de cada mazo de héroe para que la partida sea más complicada. En la dificultad normal retiraríamos la carta con un icono de comodín, en la difícil quitaríamos la carta de 2 comodines y en la heroica la carta de 1 comodín y la de 2 comodines. Solo hay que quitar una carta de cada tipo, por si hay algún héroe que tenga, por ejemplo, una carta con 2 comodines, que esa carta la tenga duplicada, solo habría que retirar una de ellas. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que se hayan resuelto todas vuestras dudas y por favor, si tenéis más dudas o queréis que haga más vídeos de este tipo, por favor no dudéis en poner en los comentarios y ya nos veremos por aquí.